El emperador Vespasiano. Un hombre sencillo de nacimiento, se convirtió en el fundador de una nueva dinastía imperial en la antigua Roma. Vespasiano, modesto y humilde, en su vida privada poseía unas cualidades extraordinarias para el trabajo duro y fue el único que preservó la paz en su trono. Según las evidencias de los antiguos historiadores romanos, este hombre fue el único emperador que utilizó el poder para cambiar las cosas para bien y no para mal. Nacido en Falacrinae el 17 de noviembre del año 9. Su padre era un miembro del Ordo Equester que se enriqueció como recaudador de impuestos en la provincia romana de Asia y como prestamista en Helvecia, donde Vespasiano vivió durante algún tiempo. En diciembre del año 69, Vespasiano se convirtió en el primer emperador de origen no romano, puesto que era sabino. Aunque no estuviera dentro del imperio, estaba en Egipto, intentando asegurar el envío de trigo a Roma, absolutamente vital para los ciudadanos de la capital del imperio. Por esa época contrajo matrimonio con Flavia Domitila, hija de un caballero de Ferentinum. Estos tuvieron dos hijos, Tito y Domiciano, y una hija llamada igual a su madre. Fue entonces cuando Flavia falleció y Vespasiano convirtió a Cenis en su amante. Los judíos lo recuerdan como un funcionario justo y honorable, a pesar de ser su enemigo. Este tomó a un grupo de judíos que no podían nadar y los encadenó y los lanzó al Mar Muerto, a fin de probar su legendaria fuerza. No obstante, es probable que Vespasiano ordenara que en caso de peligro se dispusieran unos barcos para rescatarlos si era necesario. Antes de Vespasiano, el derecho romano se aplicaba única y exclusivamente a los ciudadanos romanos, y el derecho latino se aplicaba a los ciudadanos italianos no romanos, y el resto de las provincias eran tratadas mucho peor. Pero Vespasiano cambió todo esto. Extendió el derecho latino a muchas partes del imperio, entre ellas a Hispania. El derecho latino concedía nuevos derechos a los ciudadanos de estas partes del imperio, con lo que tenían más interés en la cultura romana, y podían ser reclutados para el ejército romano, no solo para ser utilizados como auxiliares. Al formar parte del ejército, pasaban a disponer de otros beneficios, como la cesión de tierras al finalizar sus años de estancia en el ejército, la concesión de la ciudadanía romana al término de sus años de servicio y la posibilidad de ser elegidos para cargos de mediana importancia. Protegió de un modo especial a las artes, ordenó al tesoro público una pensión anual de 100.000 sestercios a los filósofos griegos y latinos, concedía suntuosos regalos a poetas célebres y artistas famosos, mandaba a representar constantemente famosas obras de teatro a un coste muy elevado. Lo único que se le censuraba era que estaba ávido de dinero, restableció los impuestos que habían sido abolidos en tiempos de Galba, creó otros nuevos, duplicó el tributo que debían entregar las provincias, vendía las magistraturas a los candidatos y aceptaba el soborno de los acusados. Otra de las maniobras que realizó dicho emperador a fin de aferrarse a su posición en el poder fue poner en marcha una auténtica campaña propagandista a través de sus agentes. Las monedas emitidas durante su reinado proclamaban sus victorias militares y la paz, que gracias a él experimentaba el imperio. Sus obras y proyectos incluían siempre una inscripción en la que se podía ver cómo Vespasiano alababa o condenaba los emperadores anteriores. Los historiadores afirman que ordenó la construcción de diversos edificios públicos y que sobrevivió a una serie de conspiraciones urdidas a fin de derrocarle. El emperador trató de reconstruir Roma, la capital del imperio. Tras el año de los 4 emperadores, fue un buen administrador y un gran constructor. A él se le deben obras como el anfiteatro del Coliseo, la restauración del templo de Júpiter Capitolino y el templo de la Paz. La construcción del anfiteatro Flavio comenzó en el año 71 después de Cristo, en un espacio que había quedado liberado tras el incendio de un anfiteatro anterior,
levantado casi 100 años atrás. Al fallecer un año antes de la inauguración, los festejos se prolongaron durante 100 días, se produjo en el año 80 y ya bajo el reinado de su hijo Tito. Finalmente, el emperador Domiciano culminó las obras en el 82, añadiendo por último un piso de una estructura interior radial. Estaba organizado en 5 niveles en los que se agrupaba la muchedumbre, con áreas delimitadas según la clase social. Cuanto más cerca de la arena se hallaban, mayor era el rango a la que pertenecían. Cada sector de gradas se hallaba estrictamente reservado por orden de importancia a la categoría social del ciudadano, localidades numeradas VIP para los patricios y graderío de madera y sin asientos para los nacidos fuera de la muralla de Roma y la plebe, pero eso sí, todos gratis. Los espectadores que asistían a las luchas de gladiadores, cazas de fieras o juegos de agua con batallas navales estaban protegidos de los rayos del sol mediante un gran toldo que cubría parte del anfiteatro. Alrededor del ruedo se colocaba una valla de red metálica, sostenida con pies derechos y rematada con colmillos de elefante, como pinchos que impidieran a las fieras trepar y fugarse. Bajo las graderías y en nichos abiertos del podio se localizaban arqueros apostados que darían muerte de inmediato ante un peligro existente. Hasta el siglo XX, ningún edificio superó en capacidad al anfiteatro Flavio, el Coliseo, destinado a acoger las sangrientas diversiones con los que los emperadores cortejaban al pueblo de Roma. Otra construcción fue el Foro de Vespasiano o el Templo de la Paz. Fue un espacio público edificado en el corazón de Roma, mandado a construir por el emperador del 69 al 79 después de Cristo, sobre unos terrenos previamente ocupados por la Domus Aurea de Nerón. Los cargos de gobernador eran vistos por los excónsules como perfectas oportunidades para hacer fortuna y recuperar el dinero que habían usado en sus campañas políticas. La corrupción estaba tan difundida que todo gobernador volvía de su provincia con los bolsillos llenos. Según Suetonio, fue recto y honorable. Sin embargo, Vespasiano empleó su tiempo en el cargo para hacer amistades en vez de dinero, algo que sería mucho más valioso en los años venideros. En el año 78, poco antes de morir, Vespasiano nombró gobernador al cónsul Julio Agrícola, que tras varios años consiguió derrotar definitivamente a los caledonios en la batalla del monte Graupius. El 23 de junio del año 79, el emperador Vespasiano moría víctima de unas fiebres intestinales. Su último deseo fue que le levantaran de la cama en la que yacía para morir de pie. Ningún emperador de Roma debía morir tumbado. Sus últimas palabras tuvieron un toque de humor negro. Creo que me voy a convertir en Dios, decía, ya que cuando morían los emperadores romanos eran deificados.